Bienvenidos a Campo de Industria. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo las notas que realizamos en la visita a la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, donde se llevó a cabo una importante jornada destinada a las micotoxinas, este enemigo oculto de la cadena láctea, tal como rezó el eslogan de este evento. Pausa y a la vuelta las entrevistas. Soñamos, proyectamos, trabajamos y cumplimos. Este es un camino que construimos juntos. Mutual del Club Atlético Sarmiento de Humboldt. 30 años trabajando al servicio de la comunidad. Proyectás, invertís, trabajás, producís, trabajás aún más. En tu campo, cada día es fundamental contar con una empresa confiable, que esté ahí cuando realmente la necesitas. Cooperativa Guillermo Lehmann. Desde 1951, dándole seguridad a tus negocios. Campo de Industria presente la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela porque se está desarrollando una importante jornada sobre micotoxinas, el enemigo oculto de la cadena láctea. Y a mi lado se encuentra el referente de lechería a nivel nacional del INTA, que tenemos la suerte y el agrado de que pertenezca a esta experimental. Hablamos del ingeniero agrónomo Miguel Taberna, que dio la bienvenida a los presentes y se refirió justamente a esta importante temática. Bueno, Miguel, gracias por estos minutos con Campo de Industria. Hablabas de micotoxinas, alimentación en general, salud. Comentanos un poco el objetivo y algunos detalles. Sí, la introducción, digamos, para la jornada. Es decir, cuando uno habla de micotoxinas, por lo menos tiene que, digamos, asociarla a tres aspectos. Por un lado, al tema de seguridad alimentaria e inocuidad en general, particularmente en leche, digamos, y bueno, en ese sentido, desde hace mucho tiempo la cadena láctea a nivel internacional y la cadena láctea nacional viene trabajando en el tema de micotoxinas con niveles, umbrales, digamos, de análisis en leche para, lógicamente, estar por debajo de esos niveles, ¿no es cierto? Es decir, que es un tema de salud muy importante, en el cual, si bien nosotros en general estamos muy bien, debemos seguir trabajando porque las condiciones son cambiantes, las condiciones de los sistemas de producción son cambiantes, los alimentos que utilizamos son cambiantes y también estamos dentro de un marco de cambio climático donde también puede haber factores que favorezcan la proliferación de ciertos tipos de hongos, ¿no? El segundo punto tiene que ver con las micotoxinas y el impacto sobre la producción, sobre el tambo, y ahí, bueno, está claramente, se van a enumerar, mencionar, argumentarlo, el impacto que tienen muchas de estas micotoxinas sobre la producción, sobre la eficiencia de conversión del animal, sobre la salud, sobre el sistema inmune y sobre la parte reproductiva. Y el último es el tema del impacto de estas temáticas sobre el agregado de valor de los productos. Dábamos el ejemplo que por un lado los productos destinados a la alimentación infantil tienen los umbrales de micotoxinas más bajos, pero por otra parte son los productos de mayor valor agregado. Es decir, que si nosotros pretendemos seguir exportando e incrementar el valor de las exportaciones, tenemos que trabajar paralelamente en todo este tema de agregado de valor en general y particularmente en algunos aspectos como en este caso de las micotoxinas, ¿no? Es llamativo y entiendo que también real el eslogan que han elegido para esta jornada: micotoxinas, el enemigo oculto de la cadena láctea. ¿Por qué? Bueno, es uno de los enemigos, o sea, en realidad es un poco marketinero, pero ¿por qué lo decimos? Porque muchas veces este tema pasa desapercibido, digamos, el productor no tiene conciencia, digamos, de que pueda estar afectada sus animales o que su leche pueda de alguna manera tener algún tipo de impedimento para la comercialización posterior. Por eso
vamos a hacer una serie de implementar una serie de estrategias para tratar de, bueno, de concientizar, de informar y paralelamente dar pautas de manejo, de control para trabajar conjuntamente, digamos, producción, industria, instituciones en el tema, ¿no? Está comprobado, uno imagina a partir de informes y relevamientos, el impacto justamente negativo que tiene hablando de pérdidas. Sí, hay digamos, mucha información, mucha bibliografía. En este caso tenemos la presencia de uno de los referentes a nivel internacional en la temática, y él va a mostrar muy claramente, digamos, cuáles son los problemas asociados al impacto de estos hongos, de estas toxinas sobre los animales. Sobre la temática y la jornada, cuenta con muy buena asistencia. Ya te pido a nivel general, porque has estado a cargo de la coordinación de algunos eventos importantes también, a modo de balance de año, ¿cómo has visto el 2019? Bueno, bien, digamos, institucionalmente, digamos, ha sido un año con bastantes particularidades en términos, digamos, para el INTA. Tuvimos que transcurrir un año tratando de seguir manteniendo las actividades, muchas veces con la necesidad de otro tipo de articulaciones con el sector privado, pero bueno, eso de alguna manera nosotros estamos por ahí bastante acostumbrados a este tipo de situaciones y a este tipo de trabajo, y creo que seguramente va a ser la línea un poco de trabajo continuo en el futuro, es decir, una fuerte articulación de las instituciones, y bueno, en este caso del INTA, con otras instituciones y con el sector privado para tirar de alguna manera todos juntos y compartir de alguna forma también todos los costos que implican los trabajos de investigación o las acciones de transferencia, ¿no? Te toca presidir la FUNPEL y ha tenido a lo largo y a lo ancho del país, principalmente en las cuencas lecheras, participación destacada en algunos encuentros, incluso también presente en las mesas de competitividad láctea del gobierno. ¿Análisis? Bueno, nosotros, digamos, como FUNPEL, estamos digamos, muy entusiasmados en el trabajo que venimos haciendo. Estamos también valorando mucho este aporte, esta contribución que están realizando los productores y las industrias para sostener el OCLA, y tenemos una agenda, digamos, muy desafiante para el año que viene, que va a empezar con un Outlook, digamos, con una reunión que hacemos prácticamente todos los años, que en cierta manera tiene que ver con una visión de la competitividad de la lechería argentina puesta en términos de su crecimiento y la posibilidad de poder exportar, de crecer en eficiencia, y bueno, estamos trabajando muy fuertemente también para generar las bases con los distintos actores para trabajar en la institucionalización de la cadena, es decir, lograr una mayor representatividad, lograr un trabajo más consistente para que podamos de alguna manera captar y potenciar muchas de las acciones que hoy por ahí en muchos casos se hacen de forma aislada. ¿Han recibido ese feedback por parte del sector primario y sector industrial del buen trabajo que han realizado? Porque uno destaca en estos últimos años, justamente con la presencia de FUNPEL, el hecho de que se han expuesto datos, hay estadísticas. Me parece que ha apuntado a un ordenamiento de transparencia, hay mucho por hacer también, pero fue un primer paso. Sí, digamos, uno de los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto como FUNPEL era la de generar información confiable, segura, para la toma de decisiones. Bueno, la materialización del OCLA, del Observatorio de la Cadena Láctea, y su trabajo, y bueno, el trabajo que viene realizando de forma muy buena, un trabajo muy prolijo, muy profesional de Jorge Giraudo, nos ha permitido posicionar esta actividad, este producto, y digamos, creemos que, digamos, estamos convencidos de que por el nivel de consultas que tiene y digamos, los comentarios que recibimos, está siendo muy valorado por la totalidad de los actores de la cadena, y bueno, la idea también es sostenerlo e incrementar sus actividades y su accionar, digamos. Miguel, gracias por estos minutos con Campo e Industria, felicitaciones por la jornada y te vamos a volver a molestar sin ningún tipo de duda. Muchas gracias.
Campo de Industria en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela para cubrir esta jornada importante destinada a las micotoxinas, el enemigo oculto de la cadena láctea, como reza el eslogan de este evento. Y a mi lado se encuentra una de las disertantes. Hablamos de Mónica Gagliotti, licenciada química perteneciente a esta experimental, que abordó justamente una parte importante de esta problemática que afecta a los tambos. Bueno, Mónica, gracias por estos minutos con Campo de Industria. Cuéntenos acerca de la ponencia. En realidad yo presenté un trabajo de diagnóstico de micotoxinas en alimentos que consumen las vacas lecheras en el área de influencia de la experimental Rafaela y en leche. Nosotros las micotoxinas que estudiamos son aflatoxina, cearolenona y vomitoxina. Hemos encontrado, son más o menos 10 o 12 años que hemos hecho estos relevamientos y más o menos el patrón fue siempre lo mismo. Una de las micotoxinas que más problemática en nuestra región es la cearolenona. Casi el 70% de los alimentos evaluados supera los límites de esta micotoxina para Unión Europea. Esos límites estarían asociados que si superamos esos límites, por debajo de esos límites no tendríamos riesgo de que las vacas sufran diferentes patologías relacionadas con el tema de acerolenona. Ustedes saben por monogástricos que la acerolenona es estrogénica y podría estar en el caso de los rumiantes también asociado a algunos problemas reproductivos. En el caso de los monogástricos, las micotoxinas se estudian bastante porque ustedes saben que pueden producir la muerte. Es muy raro encontrar muertes de micotoxinas en rumiantes, pero sí, como producen inmunodepresión, vamos a tener consumos y vamos a tener otra patología. Otra de las micotoxinas no tan problemática en nuestra región, pero que se estudia y hay que tener mucha precaución, es la aflatoxina, que es el cancerígeno natural más potente que se conoce y es la única que pasa a leche. Entonces, si bien nosotros no tenemos alimentos tan contaminados con micotoxinas, hay una transferencia a leche. Esos valores que encontramos de aflatoxina en leche, prácticamente ninguna de las muestras supera los límites del Mercosur. Algunas de ellas sí superan los límites de Unión Europea, que son 10 veces más bajos que del Mercosur. Y unas cuantas más superan aquellos límites de Unión Europea para fórmulas infantiles que luego se utilizan para infantes. Entonces, si nosotros la aflatoxina y ninguna micotoxina es destruida por los tratamientos térmicos, o sea que por más que yo pasteurice la leche o haga un tratamiento de esterilización UHT, la micotoxina va a estar presente y esta micotoxina que va a estar presente se va a transferir a los quesos. Se estudió cómo se transfiere al queso y al suero y, por ejemplo, un grave problema que están teniendo son aquellas personas que están procesando suero para hacer concentrado de proteínas. ¿Por qué? Porque los niveles que se están exigiendo son los mismos que para leche fluida y como el alimento se concentra, realmente es muy difícil, por más que encontremos niveles muy bajos de aflatoxina en leche, llegar en un concentrado proteico a valores prácticamente de los que exigen. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este momento, además de estos relevamientos, también se hicieron ensayos a campo, evaluando la transferencia de aflatoxina de los alimentos a leche para tener datos puntuales de esta zona, que son bastante coincidentes con los datos de bibliografía. Se estudiaron factores de riesgos asociados a esa transferencia, alimentos que están más asociados en nuestra región a la presencia de aflatoxina, como son la semilla de algodón, los balanceados, el expeller de soja, porque si nos ponemos a pensar todo aquello que no va a exportación, que no va para monogástricos, lamentablemente se utiliza para rumiantes y en muchos de los casos sin ningún tipo de control. Y bueno, también estamos probando algunas otras alternativas para tratar de disminuir esa transferencia de aflatoxina de alimentos a leche, como es el uso de secuestrantes. Con el tema de los secuestrantes hay que tener bastante cuidado porque los secuestrantes que son muy buenos para aflatoxinas no son buenos como para otras cerolenonas. Entonces, para aflatoxinas sigue siendo el mejor secuestrante son las arcillas por los aluminosilicatos. En cambio, por ejemplo, para la cerolenona puede ser la pared de levaduras. Entonces hay que utilizar
una buena relación de ambos componentes en el secuestrante para que realmente sean efectivos. Alguna vez lo hemos hablado, recuerdo aquí mismo, cerca de esta zona donde estamos, que usted explicaba la incidencia de micotoxinas en el forraje también. Sí. ¿De qué manera se puede contrarrestar tranqueras adentro? ¿Qué puede hacer el productor con su asesor? Bueno, una vez que, el alimento ya puede estar contaminado en el campo, el hongo puede estar en el campo y el hongo se estresó por alguna condición climática y produjo la micotoxina. Lo que sí que nosotros tenemos que tener cuidado, si yo tengo un maíz que en el proceso de conversión, por ejemplo, yo le voy a confeccionar un ensilaje, hacer buenas prácticas como para eliminar rápidamente el oxígeno, para matar el hongo, porque el hongo necesita oxígeno para su desarrollo. Entonces, que ese hongo no se siga desarrollando y que empiece a consumir los nutrientes para el alimento y que ese oxígeno se elimine rápidamente, porque a veces se elimina lentamente, el hongo no alcanza a morirse y puede producir micotoxinas, con todo lo que eso implica. En el caso de los granos, tratar de utilizar, por ejemplo, cuando los granos están partidos o están dañados, es mucho más fácil que ingrese el Aspergillus que produce aflatoxina. Entonces, bueno, también todo es cuestión de buenas prácticas, tratar de hacer un buen secado, una buena aireación de ese grano. Si compro semilla de algodón, mínimamente medirle la humedad, que tenga un valor de humedad adecuado, porque lamentablemente a veces los camones recorren grandes kilómetros, es un alimento con baja densidad, se le puede poner agua para aumentar la densidad y eso hace que se pueda desarrollar aflatoxina, y en nuestra cuenca la semilla de algodón, que se usa mucho, es uno de los alimentos que está más asociado a la presencia. Y el caso de las pasturas, si está y no podemos eliminarlo. En los últimos años hemos encontrado bastante casos de aflatoxina en pasturas. Mónica, gracias por estos minutos con Campo Industria. Pawni, la fuerza de la mayoría. En Argentina, 6 de cada 10 tractores son Pawni. Pawni, www.pawni.com.ar. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Si vas a hacer lavar tu vehículo en la zona de estacionamiento controlado SEC, hacelo solo con personas autorizadas, las que llevan el chaleco azul y su identificación visible. En Rafaela existe un registro que regula esta actividad en la SEC. Si no está registrado, decile no. Cuidemos juntos nuestro espacio público. Lavado responsable. Gobierno Municipal. Ciudad de Rafaela. Estudio de asesoramiento agronómico Agroestudio Rafaela. Somos una empresa joven, moderna y dedicada a satisfacer cada una de las necesidades del campo. Brindamos asesoramiento integral en agricultura, ganadería y en producción de leche. Además, ofrecemos consultoría a empresas comerciales del sector agropecuario. Centro de Distribución Regional MIT Yeso Líquido. Agroestudio Rafaela, Almafuerte 53. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia. Que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba. Campo Industria presente en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela para hablar con la ingeniera agrónoma Dianela Costamaña, una de las disertantes de esta jornada de micotoxinas que se llevó a cabo en la experimental. Bueno, Dianela, te tocó hablar puntualmente de aflatoxinas. Comentanos un poco qué consisten, a dónde hay que prestarle la atención. Bueno, mi charla estuvo enfocada, como decís vos, en las aflatoxinas a lo largo de la cadena láctea bueno, lo que estuvimos haciendo a nivel de cuenca lechera es evaluar factores de riesgos, es decir, prácticas de manejo que se hacen en los establecimientos que pueden aumentar la cantidad de micotoxinas que encontramos en la leche. Y también evaluamos estrategias de intervención
para minimizar ese riesgo. Lo que pudimos ver es que hay ciertos alimentos, como por ejemplo el consumo de alimento balanceado, el consumo de semilla de algodón, de expeller de soja y todo lo que tenga que ver con los subproductos derivados del maní y también la burlanda, son alimentos que tienen alto riesgo de tener micotoxinas o de generar el riesgo de llegar a encontrar micotoxinas en la leche. También hay otra práctica muy importante que es cómo se almacenan todos estos subproductos. Pudimos ver que aquellos establecimientos que almacenaban los subproductos en condiciones que no eran las adecuadas tenían 2,9 veces más riesgo de hallar micotoxinas en la leche respecto a aquellos establecimientos que almacenaban sus alimentos en condiciones adecuadas al resguardo de la temperatura y de la humedad. Respecto a las estrategias, que siempre es importante ver de qué manera contrarrestar esto. Bueno, nosotros en esas visitas que hacíamos a los establecimientos preguntábamos si el productor utilizaba secuestrante, que es una de las estrategias a utilizar. El productor nos decía, sí, a veces cuando tengo un problema reproductivo lo utilizo y a qué dosis, y le pongo un poco más o menos. Entonces, bueno, la problemática era justamente que hay muchos secuestrantes en el mercado, no todos los secuestrantes sirven para aflatoxinas particularmente, y tampoco se conocía qué dosis se debían utilizar. Fue por eso que nos contactamos con una cooperativa de acá de la zona que lo comercializa y que también estaba en la misma problemática. Sus asesores no sabían, no tenían documentación respaldatoria para recomendar este secuestrante. Entonces lo que hicimos fue un ensayo a escala experimental en uno de nuestros tambos de acá de INTA Rafaela y a un cierto grupo de vacas le suministrábamos secuestrantes en la dieta a una dosis de 20 gramos por vaca por día, y a otro grupo no le suministrábamos. Y medimos todos los efectos en la parte de la reducción de aflatoxina M1 en la leche, y la verdad que vimos una reducción del 50% respecto al grupo control y tratado, y también esto nos permite no solamente reducir los niveles, sino que también reducir 6,2 veces esos niveles por debajo de la normativa de Unión Europea, que es la que hoy estamos teniendo problema para comercializar nuestros productos afuera, y 62 veces por debajo de la normativa del Mercosur. A nivel de impacto productivo, reproductivo y sanitario no encontramos diferencia entre un grupo y otro, probablemente porque nosotros ensayamos este secuestrante con dosis naturales de aflatoxinas en las dietas, con dietas que son controladas desde el punto de vista del almacenamiento de los alimentos, de la calidad de los alimentos que se les suministran a las vacas, y también porque seguimos una sola lactancia. Las micotoxinas no tienen efectos agudos, sino que tienen efectos crónicos. Por lo tanto, si hubiésemos hecho un estudio más largo en el tiempo, probablemente hubiésemos encontrado los efectos que por ahí la bibliografía está mencionando. Pero es un muy buen comienzo para este tipo de estudios que a nivel país no lo teníamos. Se habla, y como reza el eslogan de esta jornada, un enemigo oculto de la cadena láctea. Quizás, a lo mejor de manera cultural e incluso muchos económicamente no lo tengan medido, pero es realmente grande el impacto en el tambo, ¿no? Sí, la verdad que le pusimos ese nombre porque realmente el productor no visualiza el problema. Como te dije, muchas veces no podés asociar el efecto de la aflatoxina a un efecto en la producción, en la reproducción, en la sanidad, porque no es inmediato. Entonces el productor, no lo visualiza el problema, ni tampoco a él lo penalizan por si produce leche por debajo o por encima de los límites. El problema se ve al final de la cadena. Se ve al final de la cadena, ¿por qué? Porque las aflatoxinas tienen una afinidad por la caseína de la leche, entonces la podemos encontrar en el queso, pero también la otra particularidad es que es hidrosoluble. Entonces gran parte, más del 50% de la micotoxina que está en la leche pasa al suero. Cuando ese suero se procesa mediante tecnologías de membrana para producir el concentrado de proteínas de suero, que sabemos que tiene propiedades nutricionales y funcionales
muy beneficiosas y que es hoy uno de los productos que más exporta nuestro país y que sobre todo va destinado a fórmulas infantiles y esa población es susceptible al efecto de estas toxinas. Entonces, digamos, ese producto al pasarse por tecnologías de membrana se concentra y también se concentra la micotoxina. Es decir, que aún partiendo de niveles bajos en leche, ese proceso de concentración hace que al final de la cadena se estén superando los límites que nos establecen los países para poder comercializar los productos. Te tocó hace poquito nomás, y hablábamos fuera de micrófono, brindar una asesoría también respecto a este tema en un país de Centroamérica. Contanos un poco la experiencia, cómo se ha dado, qué es lo que has visto, porque uno imagina que también es incipiente a lo mejor el desarrollo de las actividades pecuarias allí respecto a nuestra zona y a nuestro país. Sí, básicamente, digamos, recibimos un pedido para asesorar a Panamá en su región lechera, que es la provincia de Chiriquí, en este tema. Nosotros tenemos una cultura de exportación, Panamá no tiene, pero están próximos por ahí a adquirirla, entonces se están anticipando a toda esta temática y como nosotros trabajamos siempre a nivel de cadena, desde la producción primaria hasta los productos finales, ese enfoque es el que le quieren dar al primer trabajo que se va a hacer en Panamá sobre micotoxinas. Están participando 2 industrias lácteas también de allá, y se va a hacer un muestreo, un esquema de muestreo similar al que se hizo acá en Argentina y bueno, nosotros le vamos a brindar asesoría. Ahora en los próximos meses estamos recibiendo a la persona que está haciendo este muestreo allá, acá en nuestra estación experimental para brindarle todos nuestros conocimientos en el análisis de esos datos y digamos en identificar los factores de riesgo que por ahí pueden ser compartidos a nuestro país, pero por ahí pueden ser otros, justamente tratándose de un país con clima más tropical, ¿no? Mencionabas la cooperativa de nuestra región en las respuestas, sabemos que es la cooperativa Lehmann, que este trabajo y esta sinergia que han tenido también te posibilitó encarar este proyecto a los fines de hacer una presentación. ¿Es correcto el dato que tenemos? Sí, es correcto. La verdad que fue parte del trabajo de mi tesis de doctorado. Sin el aporte de la cooperativa Guillermo Lehmann no hubiese sido posible llevar adelante este ensayo porque fueron 60 vacas y seguir la lactancia de las 60 vacas. El ensayo duró 20 meses, así que fue un ensayo de larga duración. Y bueno, y también felicito la iniciativa de la cooperativa porque es una de las únicas cooperativas que analiza sus alimentos, todas las materias primas que va a utilizar para realizar sus alimentos balanceados y bueno, la iniciativa de justamente ensayar este producto para dar una recomendación bien fehaciente sobre los beneficios del producto. Estamos también hoy contando en estas jornadas con la presencia de un profesional del exterior y justamente él nos decía que en el mercado hay una diversidad de productos secuestrantes, pero muy pocos de esos productos están ensayados en universidades o en organismos de investigación para dar una recomendación, la verdad, real al productor. Y que muchas veces el productor compra un producto que es o más barato y que por ahí no está haciendo el efecto que tiene que hacer sobre las aflatoxinas. Yanela, muchísimas gracias por estos minutos con Campo de Industria. Felicitaciones por el doctorado, también por este trabajo y seguimiento que haces, no solamente en nuestra región, sino ya también en el exterior. Así que seguiremos de cerca la evolución y el trabajo que lleves a cabo de manera conjunta con tus pares. Perfecto, muchas gracias también a ustedes por permitirnos divulgar toda esta información. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o buscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años junto al campo. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino.
Proyectás. Invertís. Trabajás. Producís. Trabajás aún más. En tu campo, cada día es fundamental contar con una empresa confiable, que esté ahí cuando realmente la necesitas. Cooperativa Guillermo Lehmann, desde 1951, dándole seguridad a tus negocios. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Hasta la próxima.